Nadie, escúchame bien, absolutamente nadie en esta tierra tiene que morir arrastrando la maldición que heredó de su propia familia. No importa qué tan pesada sea esa herencia maligna, no importa cuántas generaciones atrás comenzó, no importa cuán imposible parezca destruirla. Hoy esa cadena generacional puede ser aniquilada. Hoy esa maldición puede ser cortada para siempre. Hoy esa línea de destrucción puede ser interrumpida permanentemente. Tal vez creciste viendo los mismos patrones repetirse una y otra vez en tu familia sin que nadie pudiera explicártelo. Enfermedades que saltan de abuelos a padres a hijos. Quiebras financieras que se repiten cada generación. Separaciones matrimoniales que parecen inevitable destino familiar. Muertes prematuras que roban a los tuyos antes de tiempo. Y nadie, absolutamente nadie, te explicó por qué esos patrones destructivos atraviesan generaciones completas sin detenerse. Pero existe un código espiritual profético, una secuencia de 3 declaraciones con autoridad divina, oculta en los principios del reino, que casi ningún líder enseña claramente, y que posee poder absoluto para destruir la línea de maldición antes de que llegue al final de tu vida. Hoy vas a descubrir ese código, y cuando lo actives correctamente, la maldición que ha perseguido a tu familia durante décadas terminará en ti. No pasará a tus hijos, no continuará a tus nietos. Termina contigo hoy. Pero primero necesito que hagas algo que sellará espiritualmente tu decisión de ser la última generación maldita en tu linaje. Si has visto patrones destructivos repetirse en tu familia, si has heredado cargas que no te corresponden, si estás cansado de cargar maldiciones ajenas, suscríbete ahora mismo y escribe en los comentarios como profecía poderosa sobre tu destino: la maldición termina en mí. No lo escribas sin convicción. Escríbelo como decreto profético. Escríbelo como declaración de guerra contra toda herencia maligna. Escríbelo porque mientras lo escribes, algo está siendo cortado en el mundo espiritual. Hazlo ahora. Pausa si es necesario. Escribe con autoridad: la maldición termina en mí. Porque lo que vas a aprender en los próximos minutos no es información común que escuchas en cualquier lugar. Es revelación definitiva que rompe cadenas ancestrales y libera generaciones futuras. Nadie, escucha esto cuidadosamente, absolutamente nadie tiene que morir arrastrando el peso de maldiciones que otros pusieron sobre su linaje familiar. Esta es una verdad que la mayoría de los cristianos desconoce completamente o entiende solo a medias. Tal vez creciste viendo cómo los mismos problemas, las mismas enfermedades, las mismas crisis, se repetían en tu familia sin explicación lógica. Tu abuelo murió de cierta enfermedad, tu padre tuvo la misma enfermedad. Ahora tú empiezas a mostrar síntomas. Y nadie te dice que eso no es genética solamente, es maldición generacional operando. Tu abuelo quebró financieramente, tu padre luchó toda su vida con deudas. Ahora tú no puedes prosperar sin importar cuánto trabajes. Y nadie te explica que hay una maldición económica corriendo por tu linaje. Tus abuelos se divorciaron, tus padres se separaron, tus hermanos no pueden mantener matrimonios. Y nadie te revela que hay espíritu de división atacando sistemáticamente tu familia. Has visto a miembros de tu familia morir jóvenes una y otra vez. Accidentes inexplicables, enfermedades repentinas, muertes prematuras que roban a los tuyos antes de que cumplan su propósito. Y durante toda tu vida nadie te explicó honestamente por qué esos patrones destructivos atraviesan generaciones completas sin detenerse nunca. Has preguntado, has buscado respuestas, has orado por entendimiento. Algunos te dijeron, es voluntad de Dios. Otros te dijeron, es genética, no hay nada que hacer. Otros más te dijeron, tienes que aceptarlo como tu cruz. Pero todo eso son mentiras que mantienen a las familias atadas a ciclos de destrucción generación tras generación. La verdad bíblica clara que pocos enseñan, es esta. Existe un código espiritual profético, una secuencia de 3 declaraciones con autoridad divina delegada, oculta en los principios del reino, que casi ningún líder religioso enseña abiertamente, y que posee poder absoluto para destruir permanentemente la línea de maldición antes de que llegue al final de tu vida terrenal. No es magia, no es fórmula automática. Es principio del reino operando correctamente cuando se activa con fe genuina. La Biblia lo declara con autoridad en 1 de Samuel capítulo 2 versículo 6.
Jehová mata, y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Dios tiene autoridad absoluta sobre vida y muerte, sobre bendición y maldición, sobre atadura y libertad. Y cuando tú te alineas correctamente con esa autoridad, cuando activas el código correcto, cuando declaras las palabras precisas, la maldición se rompe. Quédate hasta el final absoluto, porque lo que vas a escuchar no es enseñanza común que encuentras en cualquier iglesia. Es revelación definitiva que cambiará el destino de tu familia para siempre. Antes de revelarte el código de 3 declaraciones proféticas, necesitas una corrección fundamental en cómo entiendes el funcionamiento del poder del Espíritu Santo en la destrucción de maldiciones. Esta corrección es absolutamente necesaria. Sin ella, podrías decir las palabras correctas pero con el corazón equivocado, y eso no destruiría nada. Aquí está la verdad inesperada que revoluciona todo. El Espíritu Santo no se manifiesta con más poder donde hay más gritos religiosos, sino donde hay más rendición genuina del corazón. Muchas personas sinceras han intentado durante años quebrar maldiciones familiares con metodologías incorrectas. Van a campañas de liberación donde todos gritan desesperadamente. Asisten a vigilias de guerra espiritual donde se esfuerzan hasta el agotamiento. Hacen ayunos prolongados con pura fuerza humana. Regresan a casa exhaustos, emocionalmente drenados, esperando que algo haya cambiado. Pero los mismos patrones continúan. Las mismas enfermedades aparecen. Las mismas crisis se repiten. Las mismas maldiciones operan. ¿Por qué? Porque están usando barullo religioso, campañas interminables y fuerza humana para pelear batallas espirituales que requieren postura interior correcta. Han ajustado todo lo externo, pero nunca ajustaron lo interno. Han cambiado la intensidad de sus gritos, pero nunca cambiaron la sinceridad de su rendición. Han aumentado sus actividades religiosas, pero nunca profundizaron su intimidad con el Espíritu Santo. Y mientras la postura interior permanezca incorrecta, las maldiciones permanecerán operando sin importar cuánto se esfuercen externamente. Aquí está el giro revolucionario. El Espíritu Santo es una persona divina viva, sensible, real, con emociones, con voluntad, con preferencias. No es fuerza impersonal que manipulas con técnicas de guerra espiritual. No es poder que controlas con fórmulas de liberación. Es persona que responde a la verdad del corazón, no a la performance religiosa externa. Él no responde principalmente a cuánto gritas. Responde a cuán sincero eres. No responde a cuántas horas ayunas. Responde a cuán rendido estás. No responde a cuántas campañas asistes. Responde a cuán genuina es tu búsqueda de su presencia. La Biblia nos advierte explícitamente en Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo puede ser contristado por actitudes incorrectas. Puede ser entristecido por religiosidad vacía. Puede retirarse de donde no es honrado correctamente. Visualiza esto claramente por un momento. Imagina a alguien extremadamente precioso para ti entrando en el ambiente donde estás. Alguien que amas profundamente. Alguien que respetas enormemente. ¿Gritarías desesperadamente con esa persona tratando de impresionarla? ¿O hablarías con respeto sincero y entrega genuina del corazón? Obvio, ¿verdad? Con respeto, con sinceridad, con apertura real. Exactamente así debes acercarte al Espíritu Santo cuando buscas destruir maldiciones generacionales. No con gritos manufacturados, con corazón quebrantado genuino, no con performance religiosa, con rendición sincera, no con fuerza humana agotadora, con dependencia humilde reconocida. Ora esto con toda sinceridad ahora. Espíritu Santo, perdóname si he intentado romper maldiciones con métodos equivocados. Perdóname si he confiado en intensidad externa más que en sinceridad interna. Perdóname si he gritado sin realmente rendir mi corazón. Enséñame la postura correcta. Ajusta mi interior. Hazme genuinamente sensible a cómo tú operas. Ahora voy a revelarte la primera de las 3 declaraciones proféticas del código espiritual que tiene autoridad delegada para destruir maldiciones generacionales. Esta primera declaración es tan poderosa espiritualmente
que cuando se activa con conciencia genuina, abre puertas espirituales que años de lucha religiosa nunca pudieron abrir. Muy pocas personas conocen esto. Muy pocos líderes lo enseñan claramente. Muy pocos creyentes lo practican correctamente. La primera declaración profética es: recibo autoridad sobre mi linaje. Déjame explicarte la profundidad espiritual de lo que realmente sucede cuando pronuncias esta declaración conscientemente en el contexto de destruir maldiciones. Aquí está el problema que mantiene a millones atados. Muchas personas viven toda su vida intentando expulsar activamente el mal, las maldiciones, los demonios, la oscuridad. Ayunan para expulsar, oran para expulsar, declaran para expulsar, gritan para expulsar. Están constantemente en modo de guerra tratando de sacar lo negativo, pero nunca, absolutamente nunca, conscientemente, recibieron primero la autoridad delegada que Cristo compró en la cruz para gobernar su linaje completo. Es como intentar sacar a invasores de una casa sin primero establecer que tú eres el dueño legítimo con autoridad legal para echarlos. Exactamente así opera el poder espiritual con maldiciones generacionales. Cuando declaras recibo autoridad sobre mi linaje con conciencia real, no mecánicamente como frase religiosa memorizada, sino genuinamente estableciendo tu posición legal en Cristo, el cielo registra claramente que estás tomando la autoridad que te corresponde. Y esa toma de autoridad consciente es lo que activa el poder para desplazar toda maldición. Cristo ya compró esa autoridad en la cruz, pero espera que tú la recibas, la declares, la ejerzas. La Biblia lo muestra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Jesús está a la puerta de tu historia familiar ahora mismo, listo para entrar con autoridad total y limpiar toda maldición. Pero espera que tú conscientemente abras esa puerta declarando: recibo la autoridad de Cristo sobre mi historia, sobre mi linaje, sobre mi familia. ¿Cuántas veces has orado contra maldiciones sin establecer primero tu autoridad legal en Cristo para gobernar tu historia completa? ¿Cuántas veces has declarado ruptura de cadenas sin recibir conscientemente el poder delegado que te corresponde? ¿Cuántas veces has gritado contra demonios sin fundamentar tu derecho legal en la sangre de Jesús? Di esto ahora con toda la conciencia que puedas reunir. Yo recibo la autoridad total que Cristo compró para mí en la cruz. Recibo autoridad sobre mi historia familiar completa. Recibo autoridad sobre mi pasado generacional. Recibo autoridad sobre mi presente actual. Recibo autoridad sobre mi futuro y el de mis descendientes. Recibo el derecho legal de gobernar mi linaje. Recibo el poder delegado para expulsar toda maldición. Visualiza esto mientras lo declaras con fe. Ve la autoridad de Cristo descendiendo sobre ti como manto real. Ve una corona de autoridad siendo colocada sobre tu cabeza. Ve un cetro de poder siendo puesto en tu mano. No es fantasía, es realidad espiritual. En Cristo eres realeza. En Cristo tienes autoridad. En Cristo gobiernas sobre tu linaje. Ve esa autoridad retrocediendo generaciones atrás, cubriendo a tus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos bajo el poder de la sangre de Jesús. Ve cómo esa autoridad expone toda maldición oculta. Ve cómo ese poder desplaza toda oscuridad heredada. Ve cómo su dominio limpia lo que estaba contaminado generacionalmente. Y ve esa misma autoridad proyectándose hacia adelante, protegiendo a tus hijos, nietos, bisnietos de cualquier maldición que intentara alcanzarlos. Ora con autoridad delegada. Espíritu Santo, yo tomo posesión legal de mi linaje. Yo establezco el gobierno de Cristo sobre mi familia. Yo declaro que toda maldición es ilegal bajo la autoridad de la sangre de Jesús. Yo ejerzo el derecho que Cristo me dio de expulsar toda atadura ancestral. La segunda declaración profética del código espiritual ataca directamente una de las raíces más profundas de por qué las maldiciones generacionales permanecen, los pactos ocultos que otros hicieron. Esta segunda declaración es revolucionaria porque destruye los acuerdos demoníacos que mantienen las maldiciones activas generación tras generación. La segunda declaración es: rompo todo pacto maligno sobre mi familia.
Aquí está la verdad que pocos entienden correctamente. Muchas maldiciones generacionales permanecen activas porque alguien en tu linaje, conscientemente o inconscientemente, hizo pactos con las tinieblas que abrieron puertas legales para que el enemigo operara. Tu tatarabuelo tal vez visitó brujos. Tu bisabuela quizás practicó espiritismo. Tu abuelo posiblemente hizo juramentos ocultistas. Tus padres probablemente consultaron hechiceros. Y esos pactos, aunque fueron hechos por otros, abrieron puertas legales en tu linaje que el enemigo sigue usando para mantener maldiciones activas. La mayoría de las personas no saben que están viviendo bajo las consecuencias de pactos que otros hicieron. Por eso oran y ayunan, pero nada cambia, porque el pacto legal sigue vigente. Cuando declaras rompo todo pacto maligno sobre mi familia con autoridad delegada de Cristo, no fingida, algo extraordinario sucede en el mundo espiritual. Contratos demoníacos son anulados inmediatamente. Acuerdos ancestrales con las tinieblas son cancelados. Puertas legales que estaban abiertas se cierran. Y el enemigo pierde todo derecho legal de operar. No es suposición. Es realidad legal espiritual que opera bajo principios del reino. La Biblia lo declara en Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo anuló toda acta, todo decreto, todo pacto que estaba contra nosotros cuando murió en la cruz. Pero ese poder de anulación espera que tú lo actives, declarándolo específicamente sobre tu familia. ¿Cuántas generaciones de tu familia han vivido bajo pactos que nadie nunca anuló legalmente en el nombre de Jesús? ¿Cuántos acuerdos demoníacos siguen vigentes porque nadie tomó autoridad para romperlos? Hoy esos pactos ancestrales terminan. Hoy esos contratos malignos se anulan. Hoy esas puertas legales se cierran definitivamente. Declara esto destruyendo toda legalidad demoníaca. Yo rompo en el nombre de Jesucristo todo pacto que alguien en mi familia hizo con las tinieblas. Rompo todo acuerdo con brujería. Rompo todo contrato con hechicería. Rompo todo juramento ocultista. Rompo toda alianza con el enemigo. Rompo toda puerta legal que fue abierta por otros en mi linaje. Anulo todo decreto demoníaco contra mi familia. Cancelo toda sentencia de las tinieblas. Destruyo todo documento espiritual firmado con sangre o con pactos verbales. Cierro toda puerta que ancestros abrieron. Sello con la sangre de Jesús todo acceso que el enemigo tenía. Clausuro toda entrada legal que las tinieblas usaban. Siente el peso de esa declaración. No es rutina religiosa. Es anulación legal espiritual. Ora con autoridad judicial del reino. Espíritu Santo, yo presento ante el tribunal celestial la sangre de Jesucristo como evidencia de que todos los pactos malignos contra mi familia están anulados. Yo declaro que ningún acuerdo de las tinieblas tiene validez legal bajo la autoridad de la cruz. Yo establezco que mi familia está libre de toda atadura contractual con el enemigo. La tercera y última declaración profética completa la secuencia espiritual. Y es la más poderosa porque establece lo que ocupará el lugar de las maldiciones destruidas. Esta tercera declaración no solo destruye lo negativo, sino que establece lo positivo sobre tu linaje para siempre. La tercera declaración es: heredo la bendición de Abraham sobre mi descendencia. Muy pocos tienen el entendimiento espiritual de decir esto con revelación absoluta de lo que significa. La mayoría se enfoca solamente en destruir maldiciones, pero nunca establecen qué herencia positiva ocupará ese espacio liberado. Y cuando un espacio espiritual queda vacío después de expulsar lo malo, si no lo llenas con algo bueno, lo malo puede regresar con más fuerza. Jesús mismo lo enseñó en Mateo capítulo 12 versículos 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va,
y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados, moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Por eso no basta con romper maldiciones. Debes establecer bendición. No basta con anular pactos malignos. Debes activar pactos de bendición. No basta con expulsar herencia de muerte. Debes recibir herencia de vida. Cuando declaras, heredo la bendición de Abraham sobre mi descendencia con revelación genuina, no como frase vacía, algo extraordinario se establece espiritualmente. La bendición multigeneracional de Abraham, que incluye prosperidad financiera, salud física, multiplicación familiar, favor divino, protección sobrenatural, comienza a operar sobre tu linaje completo. No es presumir, no es arrogancia, es recibir la herencia que Cristo compró para ti cuando se hizo maldición en la cruz. La Biblia lo declara en Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cristo se hizo maldición para que tú recibieras bendición, específicamente la bendición de Abraham. Y esa bendición no es solo para ti individualmente, es multigeneracional. Cubre a 1000 generaciones según Deuteronomio capítulo 7 versículo 9. ¿Cuándo fue la última vez que alguien en tu familia declaró conscientemente recibir la bendición de Abraham sobre su descendencia? ¿Cuándo fue la última vez que tu linaje completo fue consagrado bajo el pacto de bendición establecido con Abraham? Declara esto con revelación profunda si genuinamente lo entiendes. Yo heredo la bendición completa de Abraham sobre mi vida y mi descendencia. Heredó prosperidad financiera generacional. Heredó salud física multigeneracional. Heredó multiplicación familiar continua. Heredó favor divino permanente. Heredó protección sobrenatural constante. Yo establezco sobre mi familia el pacto de bendición que Dios hizo con Abraham. Activo sobre mi linaje las promesas que fueron confirmadas a Isaac, renovadas con Jacob, manifestadas en José. Yo decreto que mis hijos heredarán bendición, no maldición. Mis nietos conocerán prosperidad, no pobreza. Mis bisnietos caminarán en salud, no en enfermedad. Mi descendencia vivirá bajo favor, no bajo ataque. Visualiza esto profundamente. Ve la bendición de Abraham como río poderoso fluyendo desde el trono de Dios directamente hacia tu familia. Ve ese río de bendición inundando tu casa. Ve cómo trae prosperidad a tus finanzas. Ve cómo trae salud a tus cuerpos. Ve cómo trae unidad a tus relaciones. Ve cómo trae favor en todo lo que emprendes. Y ve ese río fluyendo hacia adelante, alcanzando a tus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, llevando bendición de generación en generación sin detenerse. Ora con fe absoluta. Espíritu Santo, yo sello sobre mi familia la bendición multigeneracional de Abraham. Yo consagro mi descendencia bajo el pacto de promesas eternas. Yo establezco que de este día en adelante, mi linaje opera bajo bendición, favor, prosperidad, salud, protección y multiplicación continua. Observa cuidadosamente lo que sucede en tu linaje familiar cuando estas 3 declaraciones proféticas son pronunciadas con verdad absoluta del corazón. Cuando declaras, recibo autoridad sobre mi linaje conscientemente, el poder legal de Cristo entra en tu historia. Tomas posesión espiritual. Estableces gobierno divino sobre tu familia. Cuando declaras, rompo todo pacto maligno con autoridad delegada, los contratos demoníacos son anulados. Las puertas legales se cierran. El enemigo pierde todo derecho de operar. Cuando declaras, heredo la bendición de Abraham con revelación genuina, el pacto de bendición multigeneracional se activa. La prosperidad reemplaza pobreza. La salud reemplaza enfermedad. La vida reemplaza muerte. Y cuando las 3 declaraciones operan juntas sinceramente, algo extraordinario pero definitivo sucede. Linajes completos son transformados. Ciclos ancestrales son cortados permanentemente. Patrones generacionales son destruidos para siempre. El poder de Cristo entra en tu historia familiar, permanece gobernando continuamente,
y destruye sistemáticamente ciclos malignos que han operado durante décadas o siglos. Donde había muerte prematura constante, nace vida prolongada. Donde había enfermedad hereditaria inevitable, surge sanidad generacional. Donde había pobreza repetitiva, aparece prosperidad sostenible. Donde había división familiar crónica, llega restauración relacional. No es magia instantánea. Es principio del reino operando correctamente cuando se activa con fe genuina y se mantiene con obediencia continua. Declara esto con autoridad delegada absoluta. La maldición generacional no pasa de mí. Termina aquí, termina ahora, termina completamente. Mis hijos no la heredarán, mis nietos no la conocerán. Mi descendencia caminará libre, porque el poder de Cristo gobierna mi linaje ahora. Visualiza esto con claridad espiritual. Ve tu historia familiar siendo literalmente separada de la historia antigua maldita. Ve una línea divisoria clara siendo trazada en tu generación. De un lado está el pasado con todas sus maldiciones, enfermedades, pobreza, muerte prematura. Del otro lado está el futuro con bendición, salud, prosperidad, vida abundante. Y vete a ti parado exactamente en esa línea divisoria, declarando con autoridad: hasta aquí llegó la maldición. De aquí en adelante solo hay bendición, porque el poder de Cristo gobierna. Ve a tus descendientes caminando en ese lado bendito, libres de toda carga ancestral, disfrutando de herencia limpia que tú les dejaste al destruir el ciclo. Ahora llegó el momento más importante. El momento de dejar de ser espectador pasivo y convertirte en participante activo de tu propia liberación generacional. No solo mires este mensaje como información interesante, participa activamente como protagonista de la destrucción de maldiciones en tu familia. Este es el momento exacto que Dios orquestó para que las cadenas ancestrales sean destruidas en tu linaje. Voy a guiarte palabra por palabra. Sígueme con toda tu fe. No lo hagas mecánicamente. Hazlo con conciencia total de lo que estás declarando. Si puedes hablar en voz alta donde estás, hazlo con autoridad. Tu voz tiene poder delegado. Si no puedes por estar en público, dilo con convicción absoluta en tu corazón. Dios escucha ambas formas. Prepárate espiritualmente. Enfoca tu corazón completamente. Esto es definitivo. Esto es histórico para tu familia. Di esto ahora mismo en voz audible o en tu corazón con máxima conciencia. Por el poder de la sangre de Jesucristo, yo recibo autoridad total sobre mi linaje. Pausa aquí. No lo apures. Siente cómo la autoridad desciende, cómo el poder legal se establece, cómo tu posición en Cristo es confirmada. Continúa cuando sientas que el Espíritu te guía. Yo rompo todo pacto maligno sobre mi familia. Pausa nuevamente. Siente contratos siendo anulados. Siente acuerdos demoníacos siendo cancelados. Siente puertas legales cerrándose. Finalmente, con todo tu corazón, yo heredo la bendición de Abraham sobre mi descendencia. Pausa. Siente bendición descendiendo. Siente prosperidad siendo establecida. Siente el pacto de promesas activándose. Ahora di las tres juntas como código unificado de destrucción generacional. Yo recibo la autoridad total que Cristo me delegó sobre mi historia familiar. Yo rompo absolutamente todo pacto maligno que ha operado en mi linaje. Yo heredo la bendición completa de Abraham sobre toda mi descendencia. Mientras lo declaras, presta máxima atención a lo que sucede en tu interior y alrededor. Puedes sentir paz profunda descendiendo como manto. Eso es presencia entrando y maldiciones siendo expulsadas. Puedes sentir lágrimas brotando incontrolablemente. Eso es liberación emocional de cargas ancestrales milenarias. Puedes sentir calor en tu pecho, espalda o manos. Eso es poder sanador del Espíritu Santo, operando sobrenaturalmente. Puedes sentir escalofríos recorriendo tu cuerpo. Eso es vida espiritual siendo activada donde había muerte. Puedes sentir alivio repentino como si peso enorme cayera. Esos son cadenas generacionales rompiéndose audiblemente en el espíritu. No ignores estas manifestaciones. No las rechaces pensando, es solo emoción. Es el Espíritu Santo trabajando. Es vida espiritual siendo restaurada. Son maldiciones siendo cortadas definitivamente. Completa sellando con esta oración final. Espíritu Santo, sella permanentemente esta destrucción de maldiciones.
Que ninguna maldición pueda regresar, que ningún ciclo pueda reiniciarse, que ninguna atadura pueda reactivarse. Mantén mi linaje limpio, mantén mi descendencia libre, mantén mi familia bajo tu gobierno perpetuo. Ahora no estamos enseñando, ahora estamos estableciendo. Este es el momento donde lo que fue activado queda sellado en el mundo espiritual. No es una oración más, no es un cierre emocional, es un decreto legal bajo la autoridad del reino. Declara conmigo, no como espectador, sino como autoridad espiritual sobre tu linaje. Yo decreto que ninguna maldición hereditaria continuará operando en mi familia, que ningún ciclo de muerte, enfermedad o destrucción avanzará, que ninguna herencia maligna prevalecerá sobre mi vida ni sobre mi descendencia. Yo decreto que toda repetición destructiva se detiene ahora. Yo decreto que toda agenda de las tinieblas queda cancelada. Yo decreto que todo intento de reactivación fracasa antes de comenzar. Y declaro con autoridad absoluta, bajo el poder de la sangre de Jesucristo, a partir de hoy, la línea termina en mí. Aquí se corta, aquí se rompe, aquí se sella. Lo que persiguió a mis antepasados no me perseguirá a mí. Lo que destruyó generaciones atrás no tocará a mis hijos. Lo que operó en silencio por años pierde todo poder legal hoy. Desde este momento, mi linaje queda establecido bajo gobierno, protección y bendición del reino de Dios. Está hecho, está sellado, está determinado. Ahora haz una sola cosa. No expliques, no agregues nada más. Escribe en los comentarios únicamente esta frase: la maldición termina en mí. Escríbelo con fe, escríbelo con autoridad, escríbelo como sello profético sobre tu historia, porque mientras lo declaras, el cielo lo registra y el infierno lo reconoce. La maldición termina en ti.